¿Funciona este o...? Hola, hola, hola. No sé cómo es. Ahora. Acabas de hacerlo. Buena. Ahí. Lo pasamos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia. Agradecer también la colaboración que Luis, el director del albergue, nos presta, y agradecer también la colaboración de la Luna Nueva en este acto de presentación del libro. Por tanto, las gracias a Nati y las gracias también al compañero Gaspar. No hace al compañero Gaspar que una vez más ha bajado del norte al sur. La presentación o la introducción a la presentación del libro la va a hacer Nati, y por nuestra parte, o por parte de Izquierda Abierta, no queremos perder esta oportunidad de hoy para insistir en la necesidad de afrontar la situación que está padeciendo nuestra ciudad, una situación de aparente tranquilidad y paz, pero que esconde donde nos llevaron en el año 2012 el gobierno del Partido Popular y la señora Pelayo, que nos llevaron a los suelos, y ahora hablan de normalidad. Nosotros, desde Izquierda Abierta, insistiendo un poco en lo que decía antes, entendemos que esos espacios de reflexión o de debate o de tertulia que en muchos rincones y en muchas zonas de nuestra ciudad se producen a diario, tenemos que convertirlo en propuestas concretas y convertirlo en una acción organizada. Por esto, y lo anunciamos hoy, vamos a organizar unas jornadas que, bajo el título de Construyendo Ciudad Alternativa desde la Izquierda, vamos a organizar todos los jueves durante el mes de octubre y el mes de noviembre. Las mesas con las que vamos inicialmente a trabajar es una, la globalización y ciudad, colarizando la economía, medios de información, educación, espacio de encuentro, comunicación, participación y democracia, política social e igualdad, centro histórico, patrimonio cultural y ciudadanía. Es posible, experiencias que ahora mismo están funcionando. Y por último, los ayuntamientos construyendo desde lo local. Son unas mesas en las que participarán 3 personas por cada una, personas que conocen la realidad de la ciudad, cada uno en los aspectos que he estado enumerando, y que queremos que sirva de punto de partida de esa reflexión necesaria, pero también de una continuidad en el sentido de elaborar propuestas que sean reales, que sean creíbles y que se puedan realizar. Y por otra parte, intentar de conseguir lo que para muchos es un deseo, es encontrar ese espacio de encuentro de la gente, de las personas, de los hombres y las mujeres que se sienten de izquierda y quieren transformar esta ciudad. Intentaremos que estas mesas sirvan para tener un punto de partida, de inicio de esas reflexiones, esos debates y esas propuestas de acción, en las que cada una, y abierta a todas las personas que quieran participar, habrá distintas herramientas en las que dar continuidad a ese trabajo de cada jueves y en cada mesa.
Nosotros entendemos que la situación de Jerez merece una respuesta. Entendemos que esa respuesta no la podemos dar solo cada uno por su cuenta, que existen los mimbres y que existen las personas que podemos de verdad darle una vuelta a este ayuntamiento. Y ya digo, eso que muchas veces soñamos, que muchas veces hablamos, ese espacio es el que al menos desde Izquierda Abierta vamos a poner a partir del primer jueves de octubre. Haremos una difusión amplia de la jornada con los temas, con las personas que van a participar, con la intención de que todos aquellos que quieran proponer puntos que deban de incluirse en esa mesa, pues que se tengan en cuenta, se consideren por parte de las tres personas que sean los ponentes y la incluyan en el debate. Yo por mi parte, Nati. Bueno, no sé si estoy bien así, si tú vas un poquito más. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a la organización de este acto que me haya invitado. Yo creo, algunos me conocen, otros no me conocerán. Llevo casi 25 años que abrimos la librería La Luna Nueva en Jerez y nos sentimos implicados y responsables un poco de la vida, de parte de la vida cultural de esta ciudad. Nos duele mucho la situación y bueno, y todo lo que podamos hacer para colaborar, pues aquí estamos. También me imagino a mí, cuando me ha llamado la organización, pues me puse a pensar por qué, ¿no? Y me imagino que sí, que me han llamado para introducir este acto, porque trabajo dentro del ámbito cultural. Sospecho que por ser mujer también, supongo también que por ser independiente y me figuro que por ser de izquierda. Voy a hablar un poquito, muy poquito, porque esta ocasión tener a Gaspar Llamazares aquí pues merece que todo el tiempo se dedique a que él nos cuente, ¿no? Y responda algunas preguntas, me imagino. El libro rojo de Gaspar Llamazares llega a la librería en un momento bastante movido e interesante. Se suma a los múltiples títulos que tratan de explicar la situación en la cual nos encontramos desde que surge la actual crisis económica y política, buscando y analizando orígenes, malas prácticas, consecuencias y respuestas sociales, tratando de buscar en algunos casos posibles soluciones y en otros ahondando en la necesidad de aglutinar toda la frustración e indignación en propuestas viables que contrapesen la saturación de dimes y diretes, declaraciones y contradeclaraciones con los que los medios de comunicación y el poder nos bombardean, obligándonos a tomar posición sobre lo que ellos deciden contarnos y no sobre lo que realmente nos importa. Los estantes de una librería están vivos. Cuando yo empecé, por ejemplo, la sesión de educación estaba llena de monografías, ahora está llena de cuadernillos. Cuando yo empecé, y unos años después, los 10 libros más vendidos, pues entre col y col había una lechuga. Había cosas, bueno, muy tipo bestseller, pero también había cosas que tenían mucha calidad. Ahora los 10 libros más vendidos son bestsellers. La gente tenía inquietudes por aprender ciertas cosas y ahora hay muchas manualidades. Todo esto, os lo digo porque los estantes de una librería reflejan también cómo se comporta la sociedad, las carencias y las necesidades y algunas veces el querer salir de no pensar, ¿no? Evadirse y dejarse llevar por la marea porque, bueno, para no sufrir, ¿no? Porque todo esto tiene mucho dolor. Entonces, desde hace un par de años empezaron a llegar libros que hablaban de eso, de la crisis.
Y bueno, y hay de todo, pero realmente también hay mucha gente que mira esos libros buscando respuestas. El libro rojo de Gaspar Llamazares se diferencia de otros escritos, también otros escritos que incluso han hecho otros políticos, en que se compromete con el valor de la palabra, de la reflexión sobre el papel. Es una toma de postura clara, la ideología en negro sobre blanco, para poder conjurar esa repetida frase que exclama muchas veces, bueno, que escuchamos muchas veces, que dice: cuánta información y qué poco conocimiento. Estamos llenos de información, pero realmente reflexión pues nos cuesta, ¿eh? Me atrevo incluso a explicarle a ustedes e intentar persuadirle de por qué es necesario que lean y posean este libro. Para ello les voy a dar varias razones y intento convencerles de su utilidad. La primera razón, porque aprovecha el nombre, la tradición y el espíritu de los libros rojos, que como saben ustedes no siempre se llamaban así, aunque sí se le conoce como tales. Empezando por el libro rojo de Mao, que realmente se llamaba Las citas del presidente Mao, del cual se desmarca como libro de adoctrinamiento ideológico, es decir, de libro acompañado de una connotación sectaria, para llevarlo a su significado más moderno, que a partir de una experiencia hace hincapié en propuestas reflexivas y se aparta de la norma propagandística de los medios de comunicación del poder. De cualquier forma, ¿por qué hay que renunciar a ser directo? Si hay un pensamiento de izquierda reunido y explicado convenientemente en un pequeño libro, ¿por qué no nos podemos aprovechar de ello? La segunda razón. Este libro es de los que permiten ser subrayados, de los que consienten los signos de admiración, especialmente en frases memorables y útiles que pueden ser utilizadas llegado el caso, y no menosprecia, por supuesto, los signos de interrogación. Yo tengo el libro, lo tengo muy trabajado y lo tengo muy subrayado, porque me parece que hay cosas que no sé, yo podría leerle un montón de frases que tengo, por ejemplo, al azar, ¿no? Por ejemplo, las crisis políticas se dan cuando las organizaciones y las instituciones democráticas no son capaces de canalizar el malestar y las reivindicaciones sociales. En ese momento se produce la desafección de los ciudadanos, el desentimiento de los ciudadanos con la política, y en ese momento entran en crisis la legitimidad y la legitimación de la acción política. Bueno, es una frase cogida al azar, pero me parece que con esa frase tenemos para pensar un ratito, y para discutir, y para cambiar ideas, y puede ser bastante, podemos extraer bastante riqueza de ella, ¿no? Cita a autores fuera de toda sospecha y nos sugiere otras lecturas. Los libros que te llevan a otras lecturas pues son de lo mejor, ¿no? O sea, no te quedas solamente en eso, sino que te amplía horizonte. Sin duda con él volveremos a releer La peste o El hombre rebelde de Camus, o cualquiera de las obras de Bertolt Brecht, que en muchos casos descansan olvidadas en nuestras bibliotecas, que seguro que las tenemos. Vamos, viendo la media de edad, seguro que las tenemos. Tercera razón. Estructura de manera fácilmente comprensible un pensamiento político que, sin olvidar el pasado, afianza y aclara nuestras ideas en el contexto actual. Es un libro que se presta a ser comentado y utilizado incluso por los enseñantes. Yo creo que tenemos que tener claro la posición que cada uno disfruta en esta sociedad, ¿no? Y aprovecharla, ¿no? Y sigo utilizado como punto de partida de análisis y discusión de una realidad, y que permite contrarrestar y contrastar algunos contenidos que aparecen en libros de texto, que no se cortan al transmitir una ideología claramente conservadora, como corresponde al hecho de que la gran mayoría de las editoriales de texto pertenecen a la Iglesia Católica. Es decir, yo animo a la gente que esté trabajando en la enseñanza a que, bueno, que también, y de la misma manera que se comentan libros que ya digo que están de contenido totalmente cejado por una ideología conservadora, pues que se puede comentar también el libro rojo de Gaspar Llamazares, ¿por qué no? Cuarta razón, porque es útil para que los medios de comunicación se informen y se formen convenientemente sobre la izquierda y hablen de ella con conocimiento y propiedad. Quinta razón, también para nosotros, porque nos da argumentos para hablar y consecuentemente abandonar el prudente silencio
por no discutir, en que nos sumergimos cada vez que nos llegan los tristes tópicos que nos regala el gobierno a través de los medios de comunicación de los cuales se han apropiado, y escuchamos repetido a lo largo de cada día, en la cola del banco, en la panadería o cuando desayunamos en el bar. O sea, de la izquierda normalmente se calla prudentemente porque no quiere discutir, no quiere enfrentamiento y respeta muchísimo, pero es que algunas veces callamos y lo digo yo porque estoy en cara al público y muchas veces me callo y me dan ganas de gritar. Sexta razón, porque nos habla de golpe de mercado, de amputación de la memoria, de hemorragia de legitimidad, de pedagogía de la rebeldía, de mapa de la tristeza, de estado de medio estar, y esto es reivindicar las palabras como forma de acción y reflexión y nos ayuda a descifrar las trampas que mediante el lenguaje el poder nos pone. Es el caso que cita el mismo Gaspar Llamazares cuando el gobierno actual a la hora de aplicar recorte alude a medidas valientes en lugar de dolorosas. Séptima razón, porque nos da un punto de esperanza frente a la sensación de que no podemos hacer nada o no sabemos qué hacer, al continuo efecto de sentirnos abrumados frente a los amos del mundo y, como dice en el prólogo Baltasar Garzón, porque estamos ante una propuesta de futuro. Nos habla de una nueva manera de hacer política, de orientar el voto aprovechando las redes sociales, de recuperar una cultura democrática, no solamente desde el voto, sino desde la participación directa sobre las decisiones, de generaciones de ideas y soluciones, basadas en la experiencia y en la potencia de la lección que el movimiento 15M nos ha dado y que siguen dándonos junto con otros movimientos que siguen vivos. Lo que ha significado, por un lado, llenar la política, que no los partidos, que esa es otra, de nuevas generaciones, cuya experiencia y dinámica respuesta ayudan a mejorar la comunicación entre los ciudadanos. Y en ese sentido me parece que la gente de mediana edad pues hemos accedido a la tecnología, las usamos, nos beneficiamos de ella, pero realmente el lenguaje de redes sociales y el lenguaje de internet lo tiene la gente que no supera los 25, 26 años. Entonces esta gente me parece que son los que nos tienen que decir cómo se hacen las cosas en ese ámbito. Octava razón, porque habla de la cultura como espacio de emancipación y como tal debe ser cuidada por la decisión colectiva. Porque cuando habla de cultura dice, y cito textualmente, que no es instrumental, que no es simple cualificación para el trabajo, sino que sirve como factor de identidad de un colectivo. Para la izquierda la cultura es un espacio de emancipación y como tal debe ser cuidada por la decisión colectiva. Una cultura libre, diversa, un poco anárquica, porque tiene que ser así, donde se desarrollan las individualidades y los grupos, de movimiento hacia delante de la izquierda frente a la parálisis de la derecha. Porque habla de honradez, de humildad, palabras extrañas en la política de los últimos tiempos donde el insulto, la mentira y el robo son cosa corriente. Porque habla de coherencia y lealtad frente al concepto de disciplina, porque admite las dificultades y las limitaciones. Porque propone medidas urgentes, pero también propone un punto de vista alejado, a largo plazo, reflexivo, sobre a dónde queremos llegar y cómo lo queremos, la construcción de la izquierda para el futuro, ¿no? Y ya para terminar, y por último, y sin olvidar de que en una librería coexisten todos los géneros y existe la ilusión, tengo que recomendar este libro porque no puede ser casualidad que en 100 páginas haya un Gaspar, un Baltasar, y en el prólogo se hable de un cartero real que lleva las propuestas del 15M al Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer en primer lugar al albergue la oportunidad de este acto, pero sobre todo a quienes me han presentado pues su amabilidad en la presentación de este libro que ya tiene un tiempo, desde diciembre de 2012, y que lo releo habitualmente, no envejece demasiado en relación al momento en que se escribió, ¿no?
Bueno, la primera pregunta que siempre me hacen es la portada del libro. Y es fácil responder que la portada es una visión almodovariana, ¿no?, de la crisis que vivimos, una visión de Almodóvar, en la que aparece una Santa Lucía con los ojos en la bandeja coronada por el euro, ¿no? Es decir, es una crítica del dogma del euro, del dogma neoliberal, de la política económica europea, y de alguna manera es una crítica de lo que nos ha traído como consecuencia la crisis. Pero esa mirada es una mirada muy moderna, no es la que yo tengo ni en la que me he formado. Quizás sería más justo decir que, parafraseando a Max Estrella, la mirada en Luces de Bohemia, hay tres formas de mirar, ¿no? Una forma de mirar, bueno, dice él, desde abajo, que es la mirada hacia los hechos heroicos. No es esa nuestra tradición, no es la mía. Otra forma es la mirada realista, la mirada de lo que ocurre y se representa crudamente. Bueno, la mirada de la prosa quizás tenga algo más que ver con la mirada realista, pero yo intento en este libro una tercera mirada, que es la mirada de Valle-Inclán, la del esperpento, ¿no?, la de Luces de Bohemia y la de otros muchos libros de Valle-Inclán. Y es la que deforma de alguna manera la realidad para ver aquello que se oculta, ¿no? La mirada, decía Max Estrella, desde arriba, que ve los entresijos de la realidad y sus contradicciones e intenta explicarse esa realidad. Yo creo que para explicarse una crisis hay que ir más allá de la crisis, ¿no? Y con eso apunto la primera de mis tesis en el libro, modestas tesis en todo caso, y es que la crisis no es exactamente una crisis económica. Es verdad que en sus consecuencias es económica y sobre todo en lo que más nos importa es social, ¿no? Hoy mismo Intermón Oxfam ha hecho pública una investigación muy rigurosa que se hace a nivel europeo, no es solamente española, que muestra el camino de la pobreza en Europa, que corre paralelo al camino de la desigualdad, de una enorme desigualdad, porque Paul Krugman hace unos días nada más decía que en Estados Unidos, a lo largo de la crisis económica, el 95% de los beneficios se los ha llevado el 1% de la población y el 5% de los beneficios se los ha llevado el resto, lo que cabe deducir que la inmensa mayoría de los ciudadanos se han visto perjudicados por la crisis, pero algunos han ganado en el periodo previo, han ganado en la especulación urbanística, financiera, y pretenden seguir ganando también en la propia crisis económica, ¿no? Yo creo que eso, digamos, de alguna manera muestra las características de esta sui generis crisis económica que vivimos, que es verdad que en sus consecuencias es una crisis económica, una crisis social. Alguien podría decir es una crisis de las crisis cíclicas del capitalismo, y es verdad, pero tiene sus particularidades, ¿no? Y en un enfoque como el que quiero darle al libro, en un enfoque político, yo afirmo que es sobre todo una crisis política, ¿no? Es una crisis de una política que se ha demostrado fracasada. Yo diría, es el fracaso del neoliberalismo. O podríamos decir de otra manera, el neoliberalismo es la crisis. Esa es la tesis fundamental del libro. Porque echemos la vista atrás, ayer se presentaba un libro también en Madrid, por primera vez están empezando a aparecer novelas sobre la crisis, igual que la crisis de los años 20 del siglo XX dio lugar a una fértil, yo creo que muy importante, novelística, y no solamente novelas, sino algunas películas maravillosas. Entonces, quiero recordar novela y película Las uvas de la ira, ¿no?, que definían muy claramente aquella crisis económica. También esta crisis está provocando una cultura de reflexión sobre la crisis. Yo saludo esa cultura crítica de reflexión sobre la crisis,
porque hasta ahora la explicación de la crisis es la que quieren dar los mismos que han provocado la crisis. Que si os fijáis, han desaparecido del mapa, se han ocultado. En la crisis de los años 20, del siglo XX, se tiraban desde las ventanas de los grandes hoteles. Era frecuente ver los suicidios de los grandes magnates, ¿no? Hoy no, hoy, como el Gran Gatsby, se han ocultado en sus villas y no aparecen públicamente. Están dejando que la crisis la soporten la inmensa mayoría de los ciudadanos y que se responsabilicen entre ellos, que se echen las culpas. Yo creo que a lo largo de estos 6 años ya, parece mentira, 6 años de crisis, hemos ido viendo cómo nos hemos ido repartiendo todas las culpas, ¿no? Hay un culpable general, que es la política. Se sabe que si finalmente esa culpabilidad general acaba con la política, acaba con la única representación legítima que tienen los ciudadanos, por tanto hay un culpable general, además que en buena parte se lo tiene ganado, ¿no? Y luego hay culpables particulares que van alternando con el tiempo, ¿no? Los funcionarios han sido culpables, aquellos que tienen un empleo frente a los que no tienen un empleo, los que van a la sanidad pública porque utilizan mal la sanidad pública, los que consumen un fármaco porque no lo necesitan, ¿no? Ayer mismo el gobierno decide que va a poner copago a los fármacos hospitalarios, yo creo que en un ensañamiento sin límites con aquellos que son más débiles, los enfermos graves, los enfermos crónicos. Creo que eso es lo que define también en buena medida esta crisis económica. Pero digo que es una crisis política fundamentalmente porque ha sido una política la que ha traído como consecuencia la especulación, la que ha traído como consecuencia la desigualdad, la que ha traído como consecuencia, bueno, pues finalmente la burbuja inmobiliaria y lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y si no, echemos la mirada atrás para ver lo que está detrás de esta crisis económica, de esta explosión de la burbuja inmobiliaria. En primer lugar, también en la crisis de los años 20 lo relatan algunos economistas y algunos políticos. En primer lugar, hay una explicación fácil, ¿no? Y la explicación fácil es la especulación en los bancos, la codicia y finalmente pues el traslado de la codicia a la economía real y al empleo, ¿no? Esa es la explicación más evidente, aunque en los últimos tiempos también la explicación está cambiando, ¿no? Y os da la impresión de que ya aquello que decían de la especulación financiera ya no se dice tanto y se habla de la deuda pública y de la responsabilidad del gasto público y del déficit público, ¿no? Se ha cambiado la responsabilidad fundamental, han logrado cambiar la responsabilidad fundamental. Antes era evidente para todos, y algunos hablaban del paréntesis de la economía financiera, era evidente para todos que el origen de la crisis era la especulación, y la especulación privada, y que la deuda era una deuda fundamentalmente privada. En España los 2/3 de la deuda era privada, ¿no? Pero le han logrado dar la vuelta al origen de la crisis, y en este momento si preguntáis en la calle a ciudadanos normales, sin demasiados conocimientos económicos, pues dudan. Y algunos piensan que era la deuda pública y muchos dirán que fue el despilfarro, el exceso de gasto público que, bueno, fue una fiesta y ahora hay que pagar las consecuencias de la fiesta. Da la impresión de que esa fiesta no estábamos convocados invitados ninguno de los que estamos aquí, pero en todo caso han logrado introducir esa duda en relación al origen de la crisis económica. Bien, pero incluso antes de la crisis financiera, antes de que viéramos la crisis en los bancos y en la especulación, hay un origen que es menos confesado, menos confesable, ¿no? Y que yo resumiría, y en el libro se apunta de alguna manera, en la desigualdad. En el origen, la crisis fue una crisis de desigualdad. Igual que la crisis de los años 20 del siglo pasado también, el origen fue una crisis de desigualdad.
La desigualdad no solamente es injusta socialmente, sino económicamente es un desastre. Un desastre porque lleva al endeudamiento de la inmensa mayoría para mantener sus condiciones de vida, al endeudamiento de los trabajadores, de los ciudadanos, para tener una vivienda, para poder mantenerse con una cierta calidad de vida porque su salario de otra manera no se lo permite, y lleva también al enriquecimiento, un enriquecimiento además exponencial, enorme, de minorías, de unas minorías privilegiadas, ¿no? El producto del endeudamiento de todos y el enriquecimiento de una minoría es lo que provoca la burbuja, lo que provoca la especulación y lo que provoca finalmente la crisis, ¿no? Esa explicación es la que intento dar en el libro, y por tanto el origen es un origen político. Son las medidas de la política neoliberal tradicional que dicen que el Estado debe estar fuera de la economía, que dicen que no debe haber impuestos, que dice fundamentalmente que cada uno debe obtener la mayor rentabilidad de su intervención en la economía, la que provoca esta crisis. Es una política la que provoca la crisis, fue una política la que provoca la crisis de los años 20 del siglo pasado, y es una política también la que provoca esta crisis. Pero política entendida en un sentido amplio, porque en torno a esa política neoliberal, que podríamos denominar con una frase de enriqueceos cuanto podáis, ¿no?, había también unos valores que consideraban una antigualla la igualdad, que consideraban una antigualla palabras como la solidaridad y demás. Eso no tenía, digamos, ningún sentido en aquellos momentos. Estoy hablando del final de los años 80 y los años 90, ¿no?, donde parecía que el crecimiento no tenía límites, parecía que la escala de movilidad social tampoco, que cualquiera podía, lo que dicen, ¿no?, que un botones podía ser el presidente de un banco, ¿no? Esa es un poco la ideología individualista, la ideología de la competitividad que tuvo lugar durante ese periodo, ¿no?, en el que se fue labrando de alguna forma la crisis. Y en ese periodo también nos cambiaron las palabras. Las palabras cambiaron de significado, ¿no? Y hoy lo estamos viendo como las palabras ya no tienen el significado que tenían en nuestra época, ¿no? Nosotros en nuestra época, bueno, pues la austeridad era un valor. Es decir, ser austero era utilizar los recursos de una manera racional, no gastar más de lo necesario, no despilfarrar, no consumir para no deteriorar tampoco los recursos naturales. Eso era lo que entonces se entendía por austeridad. Las palabras han ido cambiando y la austeridad ha terminado siendo una estratagema, una coartada para, de alguna manera, recortar a la mayoría y para que mantengan sus beneficios una inmensa minoría. Bueno, eso es lo que intenta, de alguna manera, el libro apuntar como causas de la crisis. Hay muchos libros que reflexionan sobre las causas de la crisis de manera mucho más sesuda y mucho más seguramente acertada que el libro que os presento, pero de alguna forma, bueno, pues la tesis del libro es esa, ¿no? Y la tesis del libro es también una tesis crítica en relación a la política y a los límites de la democracia, ¿no? ¿Por qué crítica? Bueno, pues porque a nosotros nos siguen hablando, incluso en política nosotros seguimos hablando también de la tradicional división de poderes de Montesquieu, ¿no? De que, bueno, hay pesos y contrapesos en democracia y que hay un gobierno, hay un parlamento, hay un poder judicial y eso es el poder político. Bueno, yo en el libro cuestiono esa verdad que viene ya de la época de la Revolución Francesa y que ha cambiado sustancialmente, ¿no? Quizás ahí también esté una de las razones de la crisis de la democracia, porque hoy no solamente tenemos una crisis política, tenemos una crisis democrática de fondo. ¿Y en qué considero que
gravita la crisis de la democracia, ¿no? En que esos poderes que nos han dicho habitualmente que gobiernan nuestro país en democracia son cada vez más irrelevantes, cada vez tienen menos relevancia el gobierno, el parlamento y la justicia. ¿Cuáles son los poderes que además, si le preguntamos a los ciudadanos, ellos consideran que influyen más sobre su vida de hoy y sobre su futuro? Pues nos dirían en primer lugar el poder del dinero, la economía, ¿no? Ese poder oscuro que tiene nombres y apellidos, ¿no? Pero que ahora se llaman mercados, pero que son botín y otros miembros de la aristocracia económica de nuestro país. Ese poder es un poder muy superior al poder político clásico. Y otro poder, podríamos decir, tan incluso transnacional como es el poder económico, tan potente como el poder económico e íntimamente vinculado al poder económico, es el poder de la comunicación, el poder mediático. Un poder que tampoco tiene discusión, ¿no? Y que aquel poder político que ha querido discutir el espacio de los medios de comunicación se las ha visto y se las ha deseado, ¿no? Y en este momento lo estamos viendo en América Latina. Cualquier regulación, cualquier mínima regulación del espacio de los grandes medios de comunicación es considerado por los medios de comunicación una agresión. Es decir, que ningún gobierno democrático puede regular los medios de comunicación. Lo más que puede hacer es tener un medio de comunicación público y a ser posible que ese medio de comunicación público no compita con los medios privados. Por ejemplo, en la época de Zapatero, que anule la publicidad y por tanto se convierta en un medio secundario en relación a la potencia de los medios privados. Pero son, por una parte, el poder económico y, por otro lado, el poder de los medios de comunicación, lo que podremos llamar los poderes reales, ¿no? Los poderes transnacionales que existen hoy en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y en esa medida hay una reducción del papel de la política tradicional, hay una reducción del papel de la democracia. ¿Cómo se impone la democracia o la política tradicional a esa realidad? ¿Cuál es la respuesta de la política tradicional a esa realidad? Pues yo creo que va en dos sentidos. Puede ir en muchos más, pero yo en estos momentos lo resumo en dos, ¿no? Para superar el poder económico y el poder mediático, la política europea, previamente la política norteamericana, lo que ha hecho es sumarse al carro del más fuerte. Y lo que ha hecho es ser una parte del poder económico, o digamos una expresión del poder económico en los estados, ¿no? Lo que se ha dado en llamar en el siglo XIX dejó de llamarse, ¿no? Porque era una palabra un poco rara, y lo que se ha vuelto a llamar en Estados Unidos ahora la plutocracia. La plutocracia frente a la democracia. No es tanto la representación del voto ciudadano, de la voluntad de los ciudadanos, sino es la representación del poder económico, ¿no? A través de los representantes de los ciudadanos. No es de extrañar, pues, que la política tenga tan mala prensa, porque los ciudadanos, de alguna manera, se han dado cuenta de que es verdad que cuentan con ellos en las elecciones, pero luego los que realmente cuentan son los que tienen el poder económico, ¿no? Y los ciudadanos lo han percibido. ¿Cuál es la segunda estrategia de la política ante esa evidencia de que los ciudadanos perciben su alineamiento con el enemigo, ¿no? Que le perciben el alineamiento con, en este caso, el poder? Pues la estrategia de la política de los grandes partidos, fundamentalmente del bipartidismo, que es la expresión política de los últimos años, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, el repartirse en blanco y negro la sociedad política, lo que hacen los partidos, en ese caso, como coinciden en lo fundamental, como coinciden en su alineamiento con el poder económico, lo que hacen es sobreactuar desde el punto de vista retórico.
Y eso aumenta la pérdida de credibilidad de la política. Porque cuando yo estoy en la oposición, digo que recortar las pensiones es un hachazo inaceptable, y cuando estoy en el gobierno es una medida de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y esa confrontación artificial que hace depender no de la ideología, sino de dónde estás en cada momento, si en el gobierno o en la oposición, eso provoca una pérdida de credibilidad de la política, que es la que estamos viviendo fundamentalmente en estos momentos. Yo, por hacer una imagen clásica, la política era, yo creo que debe seguir siéndolo, la política era la defensa de la ciudad. En ese sentido era la defensa de lo común, de lo general, ¿no? Y era al mismo tiempo también un intento de mejorar las condiciones de los ciudadanos, de tus conciudadanos. Tenía esa paradoja o esa contradicción de defender lo que hay e intentar cambiarlo. Esa era la política, defender la ciudad e intentar mejorar la ciudad. ¿Cuál es la lectura en esta crisis que hacen los ciudadanos de la política? Yo creo que ha cambiado, y siguiendo con el símil de la ciudad, la política es el caballo de Troya. Es, dentro de la ciudad, el enemigo. El enemigo que no solamente abre las puertas a los adversarios, sino que a veces colabora con ellos en el expolio. Colabora con ellos en el saqueo de la ciudad. Y en ese sentido entro a un tema también que está muy presente en la vida de los ciudadanos, en la vida política de hoy, que es la corrupción, ¿no? La corrupción que en el libro aparece una reflexión sobre la corrupción ligada a la especulación y a las políticas neoliberales, pero creo que yo doy un dato que no aparece en el libro, pero que me parece que lo explica bastante bien. En estos momentos hay un estudio de Transparencia Internacional, no es una organización de izquierdas, sobre la corrupción en el mundo, ¿no? Y dice el estudio de Transparencia Internacional que los países más corruptos son, en primer lugar, los países más desiguales, los más injustos, son los más corruptos. Aquellos donde la diferencia entre ricos y pobres es mayor son los países donde hay más corrupción. Bueno, no necesito explicar también cuál es la evolución también de la economía y de la desigualdad en España. En segundo lugar, hablan no solamente de las diferencias sociales, hablan también de la debilidad democrática. Aquel país donde no existe control democrático, en este sentido, control democrático, si nos referimos a los macropoderes y los micropoderes, es control democrático a través de los medios de comunicación, control democrático del Parlamento, control democrático de la justicia, control democrático entre los partidos, allá donde hay un reparto bipartidista, allá donde, además del reparto bipartidista, este se traslada al Poder Judicial, se traslada al Parlamento, eso también es uno de los factores fundamentales para que aumente la oscuridad y aumente la corrupción. Yo creo que también nosotros tenemos deficiencias muy importantes que explican la corrupción. Y en tercer lugar, otro de los aspectos que dice Transparencia Internacional, en los que coincidimos en casi todos, es la financiación privada de los partidos. Es decir, la financiación privada de los partidos es una fuente fundamental de corrupción, ¿no? Podríamos decir, la financiación anglosajona, la financiación norteamericana, es una forma de corromper el sistema político. Si el sistema político es plutocrático, si está dominado por las empresas, en, digamos, Estados Unidos, la financiación es fundamentalmente la financiación de las empresas, ¿no? Esa es la, digamos, contradicción fundamental también que explica la corrupción en esta situación política y que apunto también en el libro, ¿no? Y a mí me gustaría terminar con una referencia a la realidad y a las posibilidades que apunta el libro, ¿no? Una referencia a la realidad de lo que he leído en el día de hoy y de lo que ha aparecido en estos últimos meses en España. Bueno, durante los últimos meses, este verano y la vuelta al cole,
pues por un lado hemos visto un intento del gobierno de ocultar con la agitación patriótica los problemas de corrupción, ¿no? Terminamos el curso político prácticamente a primeros de agosto con el caso Bárcenas, y durante estos meses, pero fundamentalmente durante estas semanas, pues ha reverdecido la agitación patriótica. Agitación patriótica de una manera en Gibraltar y agitación patriótica también en Cataluña en los últimos tiempos, ¿no? De alguna manera son hechos reales, no son inventados, pero digamos que hay una instrumentalización de la agitación patriótica para tapar esos problemas que tiene en estos momentos la política española y que tiene el gobierno del Partido Popular. Pero a mí me gustaría destacar dos aspectos de este nuevo curso político que reverdecen o que ponen de actualidad la reflexión que he hecho en relación al libro, ¿no? En reflexión que he hecho en relación a la crisis económica. Primero, el gobierno no ha dejado pasar ni unos días y ya ha decidido recortar las pensiones. Hay que recordar que previamente a este recorte de pensiones hay un recorte de pensiones que finalmente matizan y rebajan los sindicatos, pero hay un recorte de pensiones del último gobierno del Partido Socialista. Retraso en la edad de jubilación de manera paulatina a lo largo de los próximos años. Un recorte que decían era la forma de abordar el baby boom, el envejecimiento de la población, fundamentalmente en el 2030. Bueno, pues no han pasado ni siquiera unos meses de aplicación de esa ley para que ahora digan que tienen que volver otra vez a recortar el sistema público de pensiones. En el fondo, hay dos finalidades en ese recorte de las pensiones. Por un lado, continúa el asalto al estado de bienestar o al estado del medioestar. Continúa el intento de recortar derechos sociales al calor de la crisis. Continúa en relación a la reforma anterior, y esta es la tercera reforma de pensiones del gobierno del Partido Popular. En tan solo un año y medio ha reformado 3 veces, o ha recortado, mejor dicho, 3 veces el sistema público de pensiones. Pero este recorte no es cualquier recorte. Este recorte es un hachazo al sistema de pensiones que puede convertir unas pensiones que eran escasas, pero que tenían vocación de pensiones dignas, en unas pensiones de pobreza, ¿no? Fundamentalmente al servicio de los mismos que han provocado la crisis económica. Es decir, si os fijáis, los mismos fondos de pensiones, los mismos seguros y los mismos bancos que han estado en la especulación inmobiliaria y que han formado parte de la burbuja, son los que ahora quieren hacerse con una parte de las pensiones públicas en nuestro país. Es una fase nueva del expolio, que empieza por el expolio de los recursos naturales, sigue por el expolio de los derechos, del derecho a la vivienda, y ahora va al expolio, en este caso, de las pensiones públicas en nuestro país, de las pensiones de los ciudadanos, ¿no? Parece que las cosas son así y que el gobierno no tiene más margen de maniobra que adoptar esa medida. Yo creo que no es así, yo creo que hay margen de maniobra, pero el gobierno en estos momentos ha comprometido ese recorte ante la Unión Europea, y la principal expresión de que está comprometido ante la Unión Europea es que ya no es el problema del baby boom, no es el problema del 2030. Quieren recortar inmediatamente durante los próximos 10 años 30.000 millones, como dice su estudio, sino que aproximadamente, si veis cómo puede evolucionar el IPC, el índice de precios al consumo, pues si recuperamos aproximadamente 3 puntos en 10 años, quiere decir que nos quitan 7 puntos, es decir, que nos quitan más de 70.000 millones de euros del sistema público de pensiones, o mejor dicho, que les dan 70.000 millones de euros del sistema público de pensiones a los fondos privados para que hagan, bueno, pues en este caso, negocio con las pensiones públicas, ¿no? Creo que eso es algo que representa la política del gobierno en la materia. Pero luego, por otro lado, hablaba de la agitación patriótica y
lo que se oculta es que en estos días, en nuestro país, están los hombres de negro, revisando el cumplimiento de la financiación bancaria, aquel crédito a precio barato que decía el presidente del gobierno sin contrapartidas macroeconómicas. Era crédito a precio privilegiado sin contrapartidas macroeconómicas. La demostración de que no era un crédito a precio barato. En estos momentos nuestra deuda pública ha saltado del 60% al principio de la crisis al 92%, y luego, por otra parte, no era sin contrapartidas macroeconómicas, porque las pensiones públicas forman parte de esas contrapartidas que decía el gobierno que no existían, ¿no? Y de la misma manera, pues, ha anunciado el gobierno también, después de haberse escandalizado durante el verano de la propuesta del Fondo Monetario Internacional de un solo modelo de contrato, bueno, pues el gobierno ya está hablando de reducir drásticamente el modelo de contratos. A mí me parece que había que reducirlos, pero no para hacer contratos precarios a todos, ¿no?, sino para hacer contratos causales, contratos de calidad, ¿no? Pero parece que el gobierno va en el sentido contrario, en el sentido de las políticas más conservadoras en la Unión Europea. Bueno, y la parte final del libro, después de estas reflexiones sobre la crisis y sobre las consecuencias de la crisis, la parte final del libro es fundamentalmente una parte de respuestas, ¿no?, que contesta la retórica habitual sobre no hay alternativas y, por tanto, digamos que hay que resignarse y la resistencia es inútil, porque no vamos a cambiar un ápice lo que pensábamos hacer por mucho que os movilicéis, por mucho que resistáis. Yo niego la mayor. Yo empezaría diciendo que niego la mayor en el libro en una materia, y es todo lo que hemos conseguido en el pasado, todo lo que ha logrado este país, no vale la pena. Esa es una primera, digamos, gran argumentación que se está utilizando para desanimar a los ciudadanos y para devaluar todas las conquistas sociales históricas que ha habido en este país. Para devaluar la sanidad, la educación, los servicios sociales, los derechos cívicos. Baste decir que da igual una cosa que otra y que lo que ha ocurrido en este país ha sido solamente un despilfarro y un expolio. Pues no es cierto. Ha habido despilfarro, ha habido expolio, pero ha habido también conquistas que hay que defender, ¿no? Y yo creo que eso hay que transmitirlo, y yo en el libro, digamos, intento transmitir que esas conquistas han merecido la pena. Podemos decir que no son un estado del bienestar, de hecho en el libro lo llamo estado del medioestar, ¿no? Queda muy lejos de un estado del bienestar, pero desde luego no es un estado del malestar. Malestar es no tener pensión, malestar es no tener prestación por desempleo, malestar es no tener derecho a la sanidad, malestar es no tener escuela pública. Eso es malestar. Y esa posibilidad de ese despotismo asiático existe. Por tanto, hay que valorizar, hay que valorar el medioestar, lo que hemos conseguido durante este tiempo. Un segundo mensaje es: no hay alternativa, no hay nada que hacer. No es cierto, hay alternativa. Yo me refiero hoy a un dato también, me refería a Intermon Oxfam. Hoy hemos sabido un dato también que hace público la Unión Europea, por tanto no es dudoso en cuanto a su origen. Dice la Unión Europea que hay un fraude tan solo en el IVA, de 200.000 millones de euros en la Unión Europea. Y en nuestro país, tan solo en el IVA, y recuerdo que el fraude es en un 70% de las grandes empresas, no es de la pequeña empresa ni de los autónomos, es fundamentalmente de las grandes empresas, en nuestro país son 15.000 millones de euros. Si lo sumáis al fraude del impuesto de la renta y si lo sumáis a la evasión de impuestos, realmente no falta dinero ni en Europa ni en este país. Por tanto, hay ingresos para hacer políticas de recuperación económica y para hacer políticas sociales. Hay alternativas, pues no es verdad que no haya alternativa.
Y otro mensaje muy habitual, y además que es el mensaje que toca en estos momentos, es el mensaje del miedo, el mensaje de la desesperanza, que os decía también con anterioridad. Y tampoco es cierto que la resistencia, aunque sea una resistencia puntual, aunque sea una resistencia desorganizada, muy en la tradición española, aunque sea esa resistencia, no es verdad que sea inútil. Os pongo un ejemplo. Dicen, nosotros vamos a hacer la política que pensábamos hacer. ¿Alguien piensa que en estos momentos el gobierno de la Comunidad de Madrid va a hacer la política sanitaria que pensaba hacer? No. Pensaban privatizar el sistema sanitario. Tenían adjudicatarios en el sistema sanitario privado. Eran amigos financiadores del Partido Popular. Y han tenido que echarse atrás por la presión social y también porque algunas cosas de la democracia también funcionan. Hay jueces que funcionan, hay gente que se organiza y que recurre. Y yo creo que todos esos instrumentos tenemos que utilizarlos. Por tanto, al final es el libro una llamada a la resistencia, una llamada a la rebeldía y una llamada a la organización. Una llamada a la resistencia, a la rebeldía y a la organización no voluntarista únicamente, sino organizada. Y en mi opinión, que hay que organizar cuanto antes. Yo creo que cuanto antes hay que organizar un frente lo más amplio posible de las izquierdas consecuentes. Con eso lo digo todo, de aquellas izquierdas que quieren comprometerse con un programa de transformación social. Y yo creo que de cara a las elecciones europeas, la reflexión es que seguramente hay la tentación de vestirse cada uno de largo y presentarse otra vez más a ver si tengo un puesto en el Parlamento Europeo. Yo creo que si eso ocurriera así, hubiéramos desperdiciado o habríamos desperdiciado el reto de las próximas elecciones europeas. Las próximas elecciones europeas deben ser un mensaje claro de que primero no se aguanta esta Europa, que es una Europa contraria a los ciudadanos. Una Europa sin ciudadanos no merece la pena. Por tanto, los ciudadanos tienen que decir que este camino únicamente de una Europa monetaria no nos lleva a ninguna parte. Y ese mensaje hay que darlo. Y si no se da en las elecciones europeas, las cosas en Europa van a seguir igual. Es decir, la deducción va a ser que la misma, pero más fuerte. Es lo lógico, ¿no? Y luego, por otra parte, es un mensaje a medio camino del gobierno del Partido Popular. Y ahí tiene que haber también un mensaje de alternativa de que no solamente somos fuertes en la calle, no solamente somos fuertes defendiendo nuestros derechos con uñas y dientes, sino que somos fuertes también en una alternativa política, que podemos ganar para una política diferente. Yo creo que eso es lo que de alguna manera reflexiona y viene a plantear este libro, que es una reflexión fundamentalmente sobre la crisis, y que es verdad que el libro rojo era otro título que había en la época de Mao, ¿no? Y además también tiene otro sentido. Entonces era una defensa de la revolución amenazada, ¿no? Decía el libro rojo. En este caso se trata de una resistencia ante la contrarrevolución. Yo creo que asistimos a un golpe contra los derechos sociales y contra la democracia europea. Un intento de convertirnos en una suerte de despotismo asiático, sin derechos, con mercado laboral precario y con una democracia únicamente cosmética. A eso es lo que asistimos en estos momentos. Por eso, digamos, el libro rojo es un libro de defensa, en este momento, de la democracia, de defensa de las conquistas sociales, y también un libro que apela a la necesidad de transformar profundamente el sistema. Ese es el sentido del libro. Y se ha comentado, termino hablando dando alguna referencia con respecto a, ya que se trata de la presentación de un libro, al libro sobre la crisis, ¿no? Hablaba de las uvas de la ira. En España ya hay un libro de las uvas de la ira, ¿no? En la orilla de Chirves, después de Crematorio,
en la orilla de Chirves, es un gran libro sobre la especulación urbanística, sobre el fin de la especulación urbanística. Os recomiendo que os toméis alguna pastilla o algo animoso para leerlo, porque es un libro que despedaza no solamente la situación económica, sino la situación anímica, porque la corrupción contamina hasta las relaciones personales, ¿no? Yo creo que eso... Y cada vez más aparecen libros sobre la crisis económica. Por ejemplo, también recomiendo un libro que se llama Capital, no es El Capital, se llama Capital, es un libro inglés sobre un barrio inglés que es un barrio obrero y termina siendo un barrio de clase media. Bueno, con eso se explica todo. Un barrio inglés a lo largo de la especulación urbanística, ¿no? En la que algunos pierden la conciencia de la clase a la que pertenecen, pero luego se dan cuenta de que es verdad que se ha repartido mucho dinero durante ese periodo, que a ellos les ha tocado un poco, pero que el poder sigue siendo el mismo. De eso se dan cuenta al final del libro. Bueno, quería hacer referencia a esos libros que de alguna manera pues van a evitar algo muy negativo en esta crisis, y a lo que este libro también intenta responder, que es el triunfo del cinismo político, el triunfo de las palabras, de la manipulación de las palabras, ¿no? No podemos tolerar que en el día de hoy la ministra o los ministros del gobierno presenten la tarjeta única como un elemento de solidaridad sanitaria, porque esa tarjeta única, gracias a su ministerio, ya no lo van a poder tener todos los españoles, y no lo van a poder tener tampoco los inmigrantes que han pagado impuestos y que han trabajado en este país. Esa tarjeta única, el significado es el contrario, es el significado de la exclusión. Y tampoco les aceptemos que el recorte de las pensiones es para ahorrar, no es verdad, es para robar una parte de la pensión pública y transformar esas pensiones en un negocio privado. Hay que también, en ese sentido, recuperar las palabras en su significado, en su verdadero significado para la izquierda. Ese es el sentido del libro rojo. Creo que en algunas cosas voy más allá del libro porque han surgido en las últimas fechas, pero no quería únicamente hacer una referencia a un libro estático en un momento histórico determinado hablando de la crisis, sino también a los problemas concretos que viven hoy los ciudadanos en nuestro país. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Antonio, ¿más? Venga, Antonio. Yo le quería hacer una pregunta. Como hombre de izquierda y que está en el Parlamento, los grupos de izquierda están planteando, o han planteado, que me imagino que sí, alguna solución al grave problema que se nos viene en el 2013, que son aquellos trabajadores que han agotado las prestaciones contributivas del desempleo, que han agotado la prestación asistencial del desempleo, y con la última reforma que se hizo de julio, que no tienen ni siquiera derecho a la prestación asistencial del subsidio menor de 55 años, por cuanto que la renta a lo mejor supera el 75% del salario mínimo en el momento que tenga un hijo en la unidad familiar que percibe. Ese colectivo, que va a superar, creo que son los 2 millones de trabajadores, ¿eso se está contemplando en el Parlamento? Empiezo. Sí. Es uno de los temas, digamos, que más provocan iniciativas por parte de los grupos parlamentarios, porque es verdad que hay 2 millones de personas con nombres y apellidos, ¿no? Pero además hay estudios de desigualdad y estudios de desigualdad en salud que demuestran la gravedad de esa situación, ¿no? La gravedad de esa situación que ha provocado, en el estudio de Intermon Oxfam también aparece, ha provocado que cada año
hay 500.000 personas más en España en la pobreza. Y en ese sentido, la situación actual pues ha subido el nivel de pobreza al 23-24% y el peligro es que en el año 2020 estemos en el 30-31%, ¿no? Por tanto, ese es un planteamiento que se hace habitualmente en el Congreso de los Diputados, que apunta en el sentido, y ahí lo hemos propuesto en varias ocasiones, de combinar los mecanismos de protección al desempleo, el subsidio, los 420 euros y los ingresos mínimos de las comunidades autónomas. Es la idea de que haya una continuidad y que pueda traducirse en una renta básica de ciudadanía. Ese es el planteamiento que hay por parte de la izquierda en el Parlamento, pero digamos que no hay ninguna sensibilidad por parte del Gobierno, muy al contrario, como has dicho, ha recortado la prestación en el último recorte, además de la reforma de las pensiones de prejubilación y jubilación anticipada, la prestación de los mayores de 50 años, y luego además ha recortado los 426 euros, también pues contabilizando el conjunto de las rentas familiares, y en ese sentido pues en estos momentos hay una cobertura mínima. Hay una presión también por parte de la Unión Europea, no solamente para meterle mano, como se ha comentado, a las pensiones, sino también para meterle mano a las prestaciones por desempleo. De hecho, si habéis leído recientemente algún medio de comunicación económico, pues creo que eran el argumento de algún técnico del Fondo Monetario Internacional eran prestaciones estratosféricas. Hablaba de la prestación por desempleo en España, ¿no? Como diciendo que eran prácticamente una bicoca a la que había que meter mano también por parte de las políticas de recorte. Esa situación a mí me parece especialmente grave porque decía, en relación a estas políticas de recorte, en los últimos tiempos ya hay estudios de igualdad y estudios de equidad sanitaria que muestran cómo el sector más frágil en estos momentos es precisamente ese sector, ¿no? Aquellos trabajadores que pierden prestaciones, los colectivos fundamentalmente de mujeres con hijos a cargo y también los inmigrantes, ¿no? Y es donde se está cebando en estos momentos fundamentalmente la pobreza y también los casos de suicidio de los que nadie quiere hablar, ¿no? Para que no se produzca un suicidio vicario, para que no se produzca, digamos, una contaminación también suicida, ¿no? Pero a pesar de que nuestro país parte de un punto muy bajo en suicidios, en estos momentos está aumentando el suicidio precisamente en esos sectores y paradójicamente está disminuyendo en mayores. ¿Sabéis como consecuencia de qué? De que los mayores se consideran en estos momentos más necesarios que nunca para el sostenimiento de sus familias. Y por tanto está reduciéndose también ahí el suicidio en una, digamos, valoración de urgencia de lo que significa una renta como es la renta de una pensión, ¿no? Bueno, pero esa es de la realidad que tiene nuestro país y habrá, en mi opinión, que seguir adoptando iniciativas para evitar esa situación de pobreza y ese empobrecimiento generalizado del país, aunque las medidas del Gobierno parece que apuntan a un ensañamiento con esos sectores, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, el otro día en la comparecencia de la ministra de Sanidad, que le gusta mucho decir que no queda nadie desprotegido de la sanidad española, a mí me llegaron correos electrónicos de gente que en estos momentos tiene dificultad para obtener la tarjeta sanitaria porque son parados sin prestación que luego han tenido algún tipo de, llamémosle, percepción por parte de la Administración, como puede ser el caso de los 420 euros. Pues la interpretación que hacen algunas comunidades autónomas del mandato de la Seguridad Social es que esos parados sin prestación que han tenido algún tipo de percepción no tienen derecho a la tarjeta sanitaria. Eso es lo que está haciendo hoy
algunas comunidades autónomas, y en ese sentido yo creo que hay que ser muy vigilantes de lo que está pasando en este país. Por eso me ha molestado tanto la presentación de la tarjeta sanitaria por parte del Gobierno, porque se están produciendo casos, en mi opinión, casos dramáticos de desigualdad que vamos a pagar desde el punto de vista de la salud. Yo no quiero ser catastrofista, ¿no? Pero no deja de ser curioso que el año 2012 haya sido el primer año en que cambia la esperanza de vida en España. Ha disminuido la esperanza de vida. La explicación del Instituto Nacional de Estadística es que se debe a un mal invierno. No lo sé. Sí, la explicación es esa, pero hay algún estudio ya que demuestra que la mortalidad, y no la mortalidad en invierno, ha sido superior a la mortalidad del año anterior. Ha habido sobremortalidad, lo que se llama, un 2% más, y que no es explicable por un mal invierno, ¿no? Y por tanto, es verdad que antes los de salud pública teníamos la idea de que una crisis económica y los recortes no se ven en términos de salud hasta el cabo de unos años, pero una crisis de la gravedad de la que se está viviendo en este país con sectores desprotegidos probablemente está provocando ya efectos a corto plazo y por tanto esté provocando efectos inmediatamente, ¿no? Ahí podemos vivir la paradoja. Lo comentaba en la cadena SER el otro día cuando hablaban de la esperanza de vida en las pensiones, que podíamos vivir una paradoja, ¿no? Hay un estudio reciente del Centro Superior de Investigaciones Científicas que demuestra que lo que influye más en la esperanza de vida en sociedades como la nuestra, en sociedades envejecidas, es, por una parte, la distribución de la renta, no la renta, la distribución de la renta; en segundo lugar, la sanidad; y en tercer lugar, las pensiones públicas, ¿no? Si ahora se van a dedicar a recortar las pensiones públicas, si la renta en estos momentos en España es la que había hace 10 años, y si recortan, sobre todo en sectores frágiles, el sistema sanitario, es probable que la esperanza de vida cambie. Yo desde luego nunca creí que fuera a seguir incrementándose de la manera que se había incrementado en los últimos años, porque se correspondía con una sociedad muy determinada, ¿no? Pero en estos momentos no es que esté cambiando la curva, es que está disminuyendo la esperanza de vida en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que eso es muy preocupante. Me he extendido muchísimo sobre estos temas sociales que me preocupan, pero bueno, para demostrar también que nosotros en este tema estamos muy atentos y adoptamos continuamente iniciativas, pero que al Gobierno no le importan muchos. De todas maneras, el Gobierno, que estoy convencido de que sabe el impacto que tienen sus medidas en materia de pobreza, pues va a presentar en los próximos días un plan contra la pobreza, un plan de inclusión, ¿no? Y va a intentar capitalizarlo desde el punto de vista mediático. Yo creo que lo que hay que denunciar es que se presente un plan de la pobreza cuando previamente se ha tomado medidas para aumentar la pobreza. Yo creo que hay que denunciar esa situación porque parece más un maquillaje que realmente una voluntad de acabar con la pobreza o de reducir el efecto de la crisis. Me gustaría hacer una pregunta sobre el tema que has planteado del frente de izquierda o la coalición de izquierda. Que bueno, es curioso por la tendencia de la izquierda en España a atomizarse cada vez más. Para mí es muy interesante el tema de que hubiera un bloque de izquierda, porque creo que hay que sumar, no restar. Pero mi reflexión es sobre, porque creo que habéis formado un partido político nuevo, Izquierda Abierta. Me gustaría hacer la pregunta en dos partes. ¿Qué aporta Izquierda Abierta en relación a Izquierda Unida? Y si ahora la necesidad de ese frente de izquierdas, ya teníamos una marca que decía que era un frente de izquierdas, que era Izquierda Unida. ¿Qué es lo que fallaba o qué es lo que no se había hecho antes y se quiere hacer ahora? Bueno, primero, yo creo que hay que ser autocríticos, ¿no? Y si bien Izquierda Unida es una expresión de una izquierda real a la izquierda del Partido Socialista y de una izquierda muy plural,
Sin embargo, yo creo que se ha hecho evidente, sobre todo en las movilizaciones del 15M, que esa representación no es suficiente. No lo es en términos de toda la pluralidad y tampoco lo es en términos de su funcionamiento, ¿no? Que tenemos que cambiar, en pocas palabras, que tenemos que ampliar el espectro de una fuerza política a una red más amplia, no sé cómo llamarla, a un frente, a un bloque más amplio, que permita con su identidad estar a otra mucha gente que no se siente incluida dentro de Izquierda Unida, quizás también por nuestros propios errores, ¿no? Eso creo que hay que reconocer también, que esa izquierda existe, a la izquierda de Izquierda Unida, incluso, digamos, en los márgenes de Izquierda Unida, todo eso existe y que hay que abrirse y que hay que cambiar los métodos para que esa gente se sienta implicada. Por ejemplo, de cara a las europeas, que vamos a reunir el partido y que decida quiénes son los candidatos, o vamos a aprender algo del movimiento social y someter, ¿no?, nuestras propuestas al contraste y a las propuestas del movimiento social. Yo creo que hay que hacerlo. Si queremos que sea un revulsivo, tenemos que hacerlo así. Si no, puede ocurrir que algún populismo que pasaba por aquí haga una apariencia de participación, o incluso, bueno, pues haga una participación, reconozcámoslo, y aparezca como un nuevo partido, como una nueva fracción en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo. Yo creo que ya hemos tenido experiencias en toda Europa, algunas de ellas muy preocupantes, como son los movimientos fascistas, ¿no?, los populismos de extrema derecha, y creo que deberíamos evitarlos, ¿no?, porque esos populismos de extrema derecha están obteniendo sus votos de los trabajadores, no los obtienen de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, parece evidente que tenemos que adoptar medidas para evitar que eso ocurra, ¿no? Y luego, por otra parte, Izquierda Abierta, ¿qué es? Izquierda Abierta en estos momentos es, podemos decir, un partido o sensibilidad. ¿Podríamos ser una sensibilidad sin ser partido? Podríamos serlo, ¿no? Pero no tendríamos la misma posibilidad de hablar con gente dentro de Izquierda Unida que tenemos ahora, por ejemplo, de hablar con los compañeros del Partido Comunista de España. Yo creo que tenemos una posibilidad de dialogar, no somos, digamos, equivalentes, ¿no? Está claro, hay una fuerza que es mayoritaria, y nosotros eso lo reconocemos desde todo punto de vista, ¿no? Pero tampoco tendríamos la misma posibilidad de hablar con otros del entorno de la izquierda, ¿no?, que hoy no se sienten representados por Izquierda Unida, ¿no?, y que, sin embargo, pues forman parte o quieren participar en Izquierda Abierta, ¿no? De alguna manera, digamos, nuestra intención no es competir con Izquierda Unida, no tenemos ningún interés en formarnos como partido político al uso. Nuestra intención es colaborar para incorporar sectores sociales, para incorporar gente a Izquierda Unida, ¿no? Por ejemplo, nosotros formamos parte en estos momentos de una convocatoria ciudadana, ¿no?, en la que hay, bueno, pues gente de la cultura, periodistas, técnicos, que no se sienten representados por los partidos de la izquierda y, sin embargo, pues están colaborando con nosotros en relación a la lucha contra la corrupción o en relación a otras medidas políticas, ¿no? A mí me parece que todo lo que podamos ir haciendo, toda la red social que podamos ir construyendo o reconstruyendo, hay que reconstruirla, porque eso es imprescindible en estos momentos para la renovación, para el ayornamiento, como quiere llamarse, de la izquierda, que a mí me parece imprescindible, ¿no? Con lo ocurrido el 15M y con lo ocurrido en torno a la crisis en este país, no podemos ser iguales. No podemos ir a las próximas elecciones como si no hubiera pasado nada, porque nos van a dar un susto de muerte, ¿no? Y yo creo que hay que asumir que eso es así y hay que empezar a cambiar cosas, ¿no? Yo creo que eso es así y hay que empezar, por ejemplo, a cambiar en cierta medida los discursos, a hacer programas más participados por la gente. Ya los programas no pueden ser únicamente el programa de los militantes con técnicos del entorno del partido político, y luego a elaborar también candidaturas de forma diferente, ¿no? Que la gente no vea que los partidos lo guisan y se lo comen todo ellos. Eso no quiere decir que nadie de los partidos quede excluido, eso significa sumar, ¿no? Y yo estoy convencido que si lo hacemos bien, seremos muchos más de izquierdas y seremos muchos más en el Parlamento Europeo. Eso de cerrar filas ante la crisis creo que es un error. Creo que, por el contrario, lo que hay que hacer ante la crisis es abrir puertas, reconocer errores y abordar cambios.
cambios que te está diciendo la gente por dónde quiere que vayas, ¿no? Y yo creo que gente que no es dudosa, gente que es solidaria, gente que quiere una salida democrática de la crisis, y yo creo que eso tenemos que asumirlo. Y luego, por otra parte, también hay que asumir los cambios en la democracia. Antes hablaba de la plutocracia, y en ese sentido me parece tan importante defender las instituciones democráticas frente al golpe de los mercados, como asumir que las instituciones democráticas en estos momentos tienen muchas cosas que cambiar, ¿no? Y por tanto que con la democracia representativa tiene que haber mecanismos de democracia directa, ¿no? Donde los ciudadanos puedan, bueno, pues en determinados momentos no esperar 4 años para juzgar, ¿no? ¿Por qué el tema de las pensiones no lo someten a referéndum? ¿No? Si va a afectar a esta generación y a 4 generaciones más. ¿Cómo puede un gobierno pretender tener la legitimidad para cortar las alas a un país? No la tiene. Por tanto, tiene que empezar a aprender que democráticamente puede estar elegido, pero puede perder la legitimidad por adoptar decisiones como estas, ¿no? Por tanto, yo creo que eso también hay que aprenderlo, hay que aprender mucho en materia democrática, y hay que superar la, digamos, antigua, que no quiero menospreciar, ¿no?, la antigua democracia, no para reducirla, sino para ampliarla, ¿no? Y algunas veces parece, cuando se critican las insuficiencias de la democracia, que se critica a nuestros padres porque lograron una democracia imperfecta. En todo caso hubiera sido una democracia imperfecta, porque quien mandaba era quien mandaba, y quien tenía el poder militar era quien tenía el poder militar. No les pidamos más de lo que pudieron obtener. Pudieron obtener una democracia limitada, ¿no? Y en estos momentos aquellos que proponen más democracia son respetuosos con lo que conquistaron nuestros padres y nuestros abuelos luchando contra la dictadura. Yo creo que eso es así, ¿no? Y no significa ninguna afrenta, no significa ninguna minusvaloración de lo que conquistaron ellos. Por eso hacía hincapié en mi intervención en que no es cierto que todo lo hayamos hecho mal, es mentira. Por ejemplo, cuando dicen, es que los trabajadores españoles tienen que hacer más esfuerzo, pero si hace 2 años buscaron en las hemerotecas, nos llamabais los alemanes del Mediterráneo, porque decís que teníamos una de las mayores productividades de Europa, no vengáis ahora a llamarnos los vagos del Mediterráneo, ¿no? Públicamente es un interés, ¿no?, en deteriorar el espíritu y en deprimir a la población. Ya sabemos que estamos en depresión económica, eso lo sabemos, ¿no? Y una depresión económica, vamos, gravísima. Nunca hemos tenido una depresión económica como esta, yo creo que desde la época del plan de estabilización de Franco de los años 50, ¿no? Nunca hemos tenido una crisis económica así, ¿no? Es una depresión gravísima. Pero si a la depresión económica le sumamos que deprimimos a los ciudadanos, ¿no?, es decir, que al final nada de lo que han hecho ha servido de nada y nada de lo que hagan servirá, pues yo creo que vamos por mal camino, ¿no? Yo creo que hay que trasladar, incluso desde una izquierda crítica y desde una izquierda de confrontación con la política del gobierno, pues una idea de, bueno, voy a hablar de esperanza, pero no de Esperanza Aguirre, una idea de esperanza, ¿no?, aunque está cambiando mucho, cualquier día esto se vuelve nacionalista. Bueno, una idea de esperanza, ¿no?, en el futuro, ¿no? Yo creo que hay que transmitir esa idea, ¿no? Pero en relación al tema de las pensiones, estaba pensando de las pensiones ahora y leía recientemente una valoración del Partido Socialista que decía que no había derecho a lo que hacía el gobierno con el IPC y las pensiones. Y os hago la siguiente reflexión. Lo que hace el gobierno con el recorte de las pensiones es que a partir del momento en que se produzcan las reformas, si se produce, cuando crezca la economía, crecerán y muy poco las pensiones, pero cuando decrezca la economía, decrecerán mucho las pensiones, perderán mucho poder adquisitivo. Ese es un cambio estratégico, porque normalmente las políticas sociales son anticíclicas, es decir, las políticas sociales son para cuando las cosas van mal, para proteger a los más débiles. Bueno, pues con esta política se va a hacer lo contrario, pero hay que decir a los compañeros socialistas que esta política es el cumplimiento, la aplicación de la reforma constitucional. La reforma constitucional que dice
claramente que lo prioritario es la deuda. Por tanto, es una plasmación de esa reforma constitucional. Y para ser consecuente hay que proponer a las próximas elecciones, por eso decía antes la izquierda consecuente, la reforma de la Constitución para recuperar la primacía de los derechos sociales sobre la deuda. Porque si no estamos perdidos. Porque ante cualquier política social en crisis económica lo que habrá que hacer es recortar las políticas sociales. Hoy me decía un taxista cuando venía al avión, me decía, es que es como una familia, digo, no, es que el Estado es lo contrario. El Estado funciona al contrario. La familia, cuando llega el momento de la crisis económica, es verdad que tenemos que recortar, ¿no? Porque tenemos que aquilatar los recursos. Pero el Estado o compensa al sector privado, o el Estado compensa la debilidad del sector privado, o la depresión es mayor. Si recortan los dos, si recorta el Estado y recorta la iniciativa privada, ¿quién saca al país de la crisis? Nadie. El sector exterior no crea empleo prácticamente en España. Por eso hay algunos datos, digamos, como dicen ellos, de luces al final del túnel, pero son datos coyunturales. El turismo en estos momentos es coyuntural, relacionado con la crisis de los países árabes, y no hemos cambiado nada para bien nuestro sector turístico. Con lo cual, pasado mañana podemos estar mal. Eso, en mi opinión, obliga a otra política económica, ¿no? A una política económica que haga hincapié en el sector productivo, no únicamente en un momento del verano o en un momento coyuntural de las exportaciones en nuestro país. Por tanto, que haga hincapié en la demanda interna. Alemania vende fuera el 70% de su producción. España vende dentro el 70% de su producción. Por tanto, si la gente no puede mantenerse, si la gente no puede comprar, digamos, lo que necesita, no habrá ni autónomos, ni pequeña empresa, ni empleo. Ese es el problema que tiene nuestro país, ¿no? Por tanto, digamos que la política económica es totalmente disparatada. Lo que se está haciendo en estos momentos es disparatado y tiene únicamente una correspondencia que es con la política de la Troika y con los prejuicios del Partido Popular. Para las últimas elecciones... No me enrollo más, ¿eh? Para las últimas elecciones hubo apariciones en televisión de los partidos que llaman minoritarios sobre que el intento de cambio, primero de la ley electoral y segundo el bipartidismo que hay, por lo que lleva al control sobre todo de la televisión. ¿Sobre eso se hace algo? ¿Se intenta corregir bueno, todo lo contrario, cambiarlo de alguna manera para que no nos sometan siempre a diario a las mismas? Una cosa es lo que nosotros hacemos y otra cosa es lo que dispone el Partido Popular con una mayoría absolutísima, en la que he contado algunas veces esa anécdota, pero podría ser hoy también, ¿no? Una anécdota de la época de Aznar, que pasa Aznar por delante de nosotros, estábamos hablando varios diputados de varios partidos, y ni nos saluda, era lo habitual, es un sieso, y por tanto era lo habitual. Pero dice uno que era ministro de su gobierno y dejó de serlo al cabo de muy poco tiempo. ¿Pero este tío sabrá que yo soy ministro de su gobierno? O sea, yo creo que esa es la situación que tenemos en el Parlamento, ¿no? Un total menosprecio, no solamente de la pluralidad o de la representatividad que tiene cada uno, sino de la buena educación. Hay un menosprecio de la buena educación prácticamente total, ¿no? Y esas iniciativas se han presentado, pero de ellos se han encargado en frenarlas en los últimos tiempos, ¿no? Fíjate, la única lista abierta que había en este país era la lista del Senado. Abrimos una comisión de reforma electoral la legislatura pasada y acabamos cerrando la lista del Senado. O sea, la abrimos para reformar el sistema electoral y que fuera más plural, más proporcional, más abierto. Terminamos con la posición contraria, pero os digo únicamente quién estaba en la comisión. Pues estaba Trillo, estaban los popes de los partidos mayoritarios, ¿no? Por tanto, digamos que han frenado esa iniciativa. Y luego, en relación a Radio y Televisión Española, no hay más que verla. No hay más que verla. Lo que hicieron fue, en el único sitio donde había pluralidad, han convertido a los miembros de ese consejo en unos
digamos, oyentes, ¿no? En estos momentos yo creo que no les pagan ni el viaje para que vayan a la reunión, ¿no? Con lo cual, digamos que el órgano ya no funciona y Radio Televisión Española es la expresión de la voluntad del gobierno, yo creo que de forma descarada, ¿no? Por lo tanto, esas iniciativas están encima de la mesa, esas iniciativas, bueno, pues no tienen la sensibilidad por parte del gobierno y yo diría que tampoco de la oposición mayoritaria. ¿Qué puede ocurrir en unas próximas elecciones, ¿no? Yo creo que una cosa es la opinión de los ciudadanos fuera de periodo electoral y otra la expresión de esa opinión cuando van a votar, ¿no? Pero en unas próximas elecciones puede haber un cambio de representación y aumentar la representación de los grupos minoritarios, ¿no? Entonces, digamos, las posibilidades de que esa reforma electoral tenga lugar, pues son mayores. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si eso es así. Pero bueno, yo creo que hasta ahora los mecanismos que se han puesto en marcha es para defender el modelo bipartidista frente a esta corriente de crítica al gobierno y de crítica a los partidos mayoritarios. Defenderla, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Habréis visto en algún medio de comunicación que se criticaba al gobierno argentino porque iba a someter a los miembros del Poder Judicial a las elecciones generales, ¿no? Bueno, es que aquí es peor. Aquí había un reparto, normalmente un reparto bipartidista imperfecto del Consejo General del Poder Judicial. Pero el PP ha modificado la ley y, por ejemplo, en el próximo Consejo el PP podría nombrar todos los miembros del Senado de la cuerda del Partido Popular. Todos y cada uno de los miembros del Senado. Con ello ya tienen mayoría absoluta en el Consejo General del Poder Judicial. Si no nombramos en el Congreso les da igual. Con nombrar los que ellos han decidido en el Senado, por tanto, digamos que lo que hay es un refuerzo del sistema bipartidista y yo diría una deriva autoritaria cada vez más importante por parte del Partido Popular, que yo creo que para demostrar otra vez lo útil que es la contestación y lo débil que es el gobierno, que el gobierno cada vez es más autoritario porque cada vez le tiene más miedo a la sociedad, cada vez se siente más cuestionado y cada vez le tiene más miedo a la sociedad y cada vez adopta medidas más autoritarias. En el Código Penal, por ejemplo, en el que hablarán de que es un código penal para luchar contra la corrupción y demás, la verdad es que el Código Penal es un código penal para controlar la contestación social. Por ejemplo, el atentado a la autoridad va a ser, bueno, muy generalizado, es decir, que no solamente va a ser que tú agredas a un miembro de las fuerzas de orden público, que es lógico que se considere atentado a la autoridad, sino, digamos, que te encares, que, digamos, de alguna manera haya un insulto en una movilización y demás, pues van a aplicarte atentado a la autoridad sin ningún tipo de problemas. Que en el ciberespacio que hay una convocatoria de movilización, bueno, pues eso también quiere entrar en el Código Penal. También quieren introducir ese aspecto en el Código Penal para disuadir de ese tipo de convocatorias de movilización o de utilización de las redes sociales. Por tanto, la deriva no es solamente bipartidista, es bipartidista y monopartidista también. Yo quería plantear el tema. Estamos hablando muchísimo de la crisis que es real, pero me gustaría plantear cómo podemos salir de esa crisis, si hay alguna alternativa para poder salir de esa crisis. Yo lo que observo es que una parte importante de la crisis es la falta de liquidez de las familias. Se habla mucho de la falta de liquidez de las empresas, pero resulta que el problema del consumo que tenemos es precisamente por la falta de liquidez de las familias. Si las familias no tienen ingresos, ninguna empresa puede funcionar. Entonces, ¿cuál es la alternativa que podemos tener para ir creando empleo? Porque es lo que más necesitamos. ¿Cuál sería esa alternativa? ¿Cuál es el modelo a seguir? Bueno, el modelo predominante que en estos momentos existe es el modelo de austeridad ciudadana y despilfarro bancario, ¿no? Ese es el modelo.
Hemos metido ya 170.000 millones de euros, el 17% del Producto Interior Bruto, en el saneamiento bancario. Pero ese modelo es un modelo que está abocado a la crisis. ¿Por qué está abocado a la crisis? En primer lugar, porque el gran problema que tienen los bancos, que somos nosotros, que somos todos potenciales fallidos, que somos potenciales morosos, si no hay algún tipo de iniciativa pública, vamos a ser más en el futuro. Y por tanto, el dinero que se ha utilizado para el saneamiento bancario siempre será insuficiente. Pero es que ese dinero no va al saneamiento bancario. Ese dinero que se ha utilizado en Grecia para el saneamiento bancario, en España o en Portugal para el saneamiento bancario, no va a dar liquidez a las empresas ni a permitir el crédito a las familias. Fundamentalmente va a pagar los créditos de la banca alemana, los créditos de la banca de los acreedores. Una parte fundamental va a pagar el crédito del acreedor, con lo cual ni siquiera tiene el objetivo de mejorar la financiación y de mejorar el saneamiento bancario, ¿no? Con lo cual estamos ahí, como dicen ellos, apalancados, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa, en nuestra opinión, sería que una parte importante de los recursos que he dicho antes, tan solo los recursos del fraude, no digo los recursos de un mejor sistema fiscal, los recursos del fraude, que es monumental, por tanto los recursos de aquellos, el 1% que obtiene grandes beneficios y que en parte los lleva a Suiza, como el señor Bárcenas, bueno, pues se dedicasen precisamente a la recuperación de la economía, a la recuperación, a la reactivación de la economía, a infraestructuras, a equipamientos, pero de otro tipo, quizás infraestructuras y equipamientos distintos a los que hemos tenido hasta ahora. Krugman relataba, en relación a la crisis de los años 20 del siglo pasado, que hubo un debate muy interesante entre demócratas y republicanos con respecto, en la época de Roosevelt, eran distintos, en la época de Roosevelt, en qué invertían el New Deal, en qué invertían esos recursos económicos. Entonces, mientras los demócratas y una parte de los movimientos ciudadanos, y además salió adelante, proponían invertir todo eso en equipamientos, en hospitales, en centros de salud, en educación, la gran propuesta de los republicanos fue campos de golf. Es decir, que ese mecanismo de creación de economía y de empleo existe, ¿no? Y los recursos para eso existen. Lo que pasa es que no es esa la prioridad del gobierno. Y se puede decir, bueno, pero mientras tanto el sistema bancario y la deuda con Alemania existe. Pero ¿por qué regla de tres? Si todos en la crisis estamos perdiendo, hay un dinero que no puede perder, que no solamente no puede perder, sino que tiene que ganar, que es el dinero bancario de aquellos tan irresponsables que invirtieron en el sector especulativo en España y ahora tiene que pagárseles todo, el principal y los intereses. ¿Por qué? Pues ahí tiene que haber una quita, como en toda crisis financiera que ha existido a nivel internacional, una quita de la deuda. Es decir, una quita de la deuda y una inversión pública es la que puede permitir que nuestra economía salga adelante, ¿no? En segundo lugar, decía antes, hablaba antes de Europa, ¿no? Vicente Navarro hacía un artículo hace poco tiempo con otros autores europeos en el que decía que si en vez de existir un banco como el Banco Central Europeo, que no se responsabiliza de nada, ¿no?, de lo que ocurre en los países miembros, tuviéramos un banco central como la Reserva Federal Norteamericana y por tanto toda nuestra deuda pública la hubiéramos invertido en y gestionado en ese banco central, nuestra deuda no sería del 92%, sino que no subiría del 20%. Nuestra deuda pública, porque buena parte de la deuda que llega al 92 es deuda con entidades privadas que están obteniendo muy buenos rendimientos de esa inversión pública, ¿no? Yo creo que eso es otro de los elementos que deberíamos modificar el funcionamiento de las instituciones financieras en la Unión Europea. Eso no se puede hacer solos, es verdad, eso hay que concertarlo con otros países miembros, pero desde luego, como no se puede hacer, es de la mano de Angela Merkel,
que es lo que ha planteado el gobierno español. El gobierno español, digamos, se ha unido al gobierno alemán en la política de austeridad, cuando sabe que la política de austeridad lo que hace es retrasar la salida de la crisis en España. ¿Pero qué elemento beneficioso tiene? Pues el mismo que en Alemania en su momento, ¿no? Y es que el retraso en la recuperación económica debilita a los trabajadores, debilita sus derechos y convierte el trabajo en un trabajo pobre, precario. En Alemania, donde hablan tanto de lo maravilloso que es el modelo alemán, hay 7 millones de trabajadores pobres en Alemania, con mini-jobs, con entre 400 y 700 euros en Alemania. Imaginaos lo que se puede comprar con 400 o 700 euros en Alemania. 7 millones de trabajadores pobres. Y en Alemania, en los estados más desarrollados de Alemania, recientemente había un informe sobre uno de los estados, parece que era donde se produjeron las últimas elecciones, Baviera, el nivel de permeabilidad social es mínimo. El hijo de trabajador trabaja y el hijo de profesional es profesional. No hay permeabilidad social, no hay movimiento en la sociedad, no hay democracia social, en definitiva, ¿no? Eso se ha acabado en algunos estados miembros de Alemania, de la República Alemana. Bueno, yo creo que eso no es, en mi opinión, un modelo a seguir, ¿no? Serán otras cosas, serán un modelo, pero en eso no es un modelo a seguir. Aunque cualquier día en el Congreso de los Diputados nos van a hacer cantar el Liberale, porque siempre que hablamos de algo es que el modelo alemán, es que en Alemania, yo estoy harto, ¿no? Porque, por ejemplo, en sanidad les damos 2000 vueltas a los alemanes y gastamos menos que ellos, porque ellos tienen competencia entre seguros públicos y privados y les cuesta un potosí esa competencia. Y además la gestión sanitaria es bastante mala, ¿no? Yo creo que hay cosas que en las que tendremos que aprender de otros, pero en otras, si lo hacemos bien, habrá que protegerlo y mantenerlo y seguir haciéndolo bien, ¿no? Yo vuelvo a reiterar que en este país hay cosas que hacemos, que hemos hecho bien y por tanto que hay que defenderlas. Joaquín. Estás hablando de fraude fiscal, de desigualdad. Se nos van a ir. Estás hablando de la movilidad social. Entienden ya una comisión de expertos nombrada una reforma fiscal del gobierno que ya ha propuesto ya para marzo, ¿no? ¿Hay un posicionamiento, una estrategia del Parlamento de izquierda para una contrarrespuesta a lo que se viene encima, que parece que va a ser aún peor, en más desigualdad y en más fiscalización? Bueno, esta reforma fiscal yo creo que tiene dos orígenes, ¿no? Por una parte, la presión de la Unión Europea, ¿no?, al gobierno español. El gobierno español intenta zafarse de esa presión anunciando determinadas medidas de reforma fiscal, porque hay una crítica de la Unión Europea con respecto al fraude, ¿no? Pero yo quiero recordar que en Alemania recientemente han hecho un estudio del fraude y la corrupción y me parece que era el 17% del PIB alemán. Con lo cual, menos lecciones, amigos, que hay de todo, ¿no? En primer lugar, esa es la respuesta, y luego, en segundo lugar, yo creo que hay una campaña del propio Partido Popular en el sector de la derecha para decir que, bueno, ellos habían anunciado y habían comprometido bajar los impuestos y que van a proponer bajar los impuestos. Pero claro, si lo elaboran en 2014, cuando entrará la política de reforma de impuestos será en 2015, todos calvos, en las elecciones ya prácticamente, ¿no? Lo cual es una política puramente de propaganda, ¿no? Desde luego, si el gobierno hace una reforma fiscal, yo me temo lo peor, ¿no? Lo que pasa que me da la impresión de que no tienen margen de maniobra porque la crisis no se lo permitirá antes de las próximas elecciones y fundamentalmente lo que harán será propaganda. Hoy mismo la alcaldesa de Madrid dice que va a bajar impuestos a los ciudadanos madrileños a cambio de bajarles los servicios, de que así lo hago yo, ¿no? Hay que decir que eso parece una de las grandes aportaciones además del inglés que tiene Ana Botella a la política española, pero parece que no tiene ningún sentido. Y la izquierda ha venido planteando, ya en la época de
de Zapatero hemos venido planteando la necesidad de una reforma fiscal, porque, fijaros, os decía antes el fraude, pero tan solo si quitáramos los beneficios fiscales que tienen las empresas, son más de 30.000 millones de euros. Es decir, que entre los beneficios fiscales de las empresas y el fraude del IVA, que decía hoy el Ejecutivo Comunitario, ya no hubiéramos tenido que hacer ningún recorte. Prácticamente hubiera sido los recortes que hemos realizado en los últimos tiempos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay margen para otra política fiscal, lo hemos venido planteando en solitario, y lo peor de todo es que la política fiscal de los últimos años en Europa ha sido rebajar impuestos para competir a la baja con el país de al lado. Y en España, entre comunidades autónomas, a ver quién rebaja más los impuestos para competir con la comunidad autónoma de al lado, ¿no? Yo creo que eso lo estamos pagando en estos momentos, lo estamos pagando en pobreza y en dificultades, ¿no? Yo creo que no deberíamos volver otra vez a machacar en el mismo sentido, ¿no? Sino que habría que intentar que la reforma fiscal fuera realmente progresiva, que los que tienen el dinero, bueno, pues aportaran una parte de su dinero y una parte importante a la recuperación económica. Yo recuerdo, y no hubo ninguna revolución en Estados Unidos, que en la época de Roosevelt el impuesto de sociedades llegó, me parece que al 60 y pico %, y el impuesto de la renta de grandes fortunas llegó al 90 y algo %, para financiar la salida de la crisis. No hubo revolución en Estados Unidos, y creo que nosotros estamos muy lejos de eso, ¿no? No se trata de un impuesto expropiatorio, pero sí se trata de que haya una contribución por parte de aquellos que tienen más potencia económica. Terminamos con Elisa. No, yo lo que quería preguntar un poco con los recortes que estamos viviendo y sufriendo todos y todas, por lo que nos está imponiendo el gobierno, últimamente se nos quiere transmitir la idea de que están dando resultados positivos. No hablan de las primas de riesgo, no hablan del comercio exterior, del paro y de los signos que se están realizando. ¿Qué hay de verdad, de mentira, de manipulación? Intentan rebajar con eso la presión social y que los ciudadanos y ciudadanas nos conformemos con vivir de la caridad y no exigir la justicia. En todos los debates sale, no, pero ya estábamos hablando de que la prima del rescate y ya no nos rescatan. Estábamos hablando, pero ya no. Entonces, el ciudadano de a pie algunas veces le dice, no, pero lo están haciendo bien porque ya la prima del riesgo ha bajado. Se quedan con el dato mediático de que la prima del riesgo ha bajado un 70%. Bueno, eso lo decimos, no sé si en Asturias, también lo dicen aquí, al cocer mengua, ¿no? Es decir, que los pocos signos que hay de recuperación, los pocos signos que hay, yo diría que más que de recuperación, de desaceleración del desplome, esos signos son puramente coyunturales. Y lo decía antes, es que en estos momentos estamos en una gran depresión. Los datos que tiene España no los tuvo en el peor momento los Estados Unidos y no los tuvo en el peor momento Europa. Los datos de desempleo, de pobreza, los datos de pérdida de actividad económica, de destrucción industrial, son datos pavorosos, son datos muy negativos, ¿no? Por tanto, digamos, hay una parte ahí importante de respiro por parte de la Troika y sobre todo en campaña electoral alemana, ¿no? Y por otra parte hay una parte de datos coyunturales, de datos del momento, ¿no? Por ejemplo, si desestacionalizamos los datos de empleo, seguimos perdiendo empleo. Hemos perdido, desestacionalizando, quitando los movimientos que se producen como consecuencia del verano, ¿no? Hemos perdido ya en el primer semestre otros 250.000 empleos. Y venimos del año pasado que perdimos 800.000. O sea que, digamos, no hay ningún dato que apunte en un sentido favorable, ¿no? El gobierno necesita una campaña de publicidad y de propaganda. Yo creo que la Unión Europea se la quiere dar, pero tengo la impresión de que cuando pasen las elecciones alemanas, primero Grecia necesitará un nuevo rescate, luego probablemente Portugal y nosotros. Y eso que se dice de que no nos han rescatado, nosotros ya estamos rescatados. ¿Qué más rescate es, no? Que nos hayan inyectado, que hayamos pagado con cargo a deuda 40.000 millones de euros de deuda bancaria, ¿no?
deuda bancaria normalmente de acreedores alemanes, no para facilitar el crédito en España, y que más rescate es que cada vez que dice algo la Troika, decimos primero que no, y cuando pasan 2 semanas decimos que sí. Es que, si os acordáis, con respecto al tema de la reforma laboral, ya lo dijeron los del FMI, dijeron, es necesario que en España haya un solo contrato laboral y precario. Bueno, dijeron que no, se escandalizaron, se rasgaron las vestiduras, ya lo tenemos encima de la mesa, como propuesta del gobierno. Esa es la estrategia del gobierno. También hablaron de la reforma de las pensiones, y el gobierno dijo que ya había habido 2 reformas de las pensiones. Bueno, pues ya las tenemos encima de la mesa. Luego quiere decir que manda en estos momentos el gobierno de la Troika, pasando por la turmix del Partido Popular, que ya es decir, pasando por la turmix de la cabeza de Rajoy y del gobierno del Partido Popular, ¿no? Yo creo que esa es la realidad que vive nuestro país, y por tanto no podemos ser optimistas en estos momentos. ¿Cuál es el dato que ha permitido que haya un cierto relajamiento? Pues que hayan aflojado el control del déficit. Han aflojado el control del déficit y en ese sentido han permitido una cierta holgura, muy pequeña, pero han permitido una cierta holgura. En el momento en que vuelvan a darle otra vuelta de tuerca, en ese momento, es decir, el breve periodo coyuntural de crecimiento del empleo vuelve otra vez atrás, ¿no? Yo le decía a la ministra de Sanidad en una comparecencia antes de ayer en el Congreso de los Diputados si era verdad que estaba proponiéndoles a las comunidades autónomas un recorte adicional del 8% en sanidad. Ya llevamos el 12%, ¿eh? Si sumamos el 8 a 2015, nuestra sanidad colapsa. Colapsa, o sea, no podemos mantenerla. Ya la financiábamos de forma precaria como para quitarle un 20%. Pues parece que ese es el camino, es decir, una menor intensidad del recorte, pero continuar con el recorte. Si continúan con el recorte, yo creo que continúa la depresión. ¿Por qué va a haber una recuperación? Si no hay inversión, si no hay crédito, si solamente está la dinámica exterior cuando Europa está prácticamente también entrando en depresión. No hay ninguna aval a esa recuperación económica. Hoy me parece que es un autor muy exitoso, además de libros económicos, el libro verde ese que hay por ahí, no sé cómo se apellida, bueno, pues dice, no vaya a ser que la luz del final del túnel sea el tren que viene enfrente. Eso es lo que dice en su artículo, al final del artículo de hoy, ¿no? Yo no soy tan catastrofista, pero desde luego, si hay luces, son luces muy tenues al final del túnel. El miércoles está aquí en Jerez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? José Carlos, eso, José Carlos Díaz, que está con Tertulio, sí. Que como dice Joaquín, el miércoles la luna allí en el patio, en el jardín de calle Caballero, viene también a presentar el libro. Ya también otra cosa, que en el Ateneo de Jerez, el día 26 de jueves también hablaremos sobre la crisis y el paro. Estáis todos invitados. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.